gracias IDEA, muchas gracias al equipo de IDEA que fue capaz de hacer este increíble trabajo para que estemos todos juntos acá reunidos. Voy a tratar en media hora de compartir con ustedes la idea que yo tengo de cómo lograr que la carga tributaria que pesa sobre nuestras empresas y sobre las personas físicas se reduzca a niveles razonables con la misma razonabilidad que tienen países mucho más desarrollados que nosotros. Para eso voy a tratar de explicar esa situación desde la macro y desde la micro. En definitiva, el objetivo de esta charla es, entendiendo que este país siempre adoleció de tener un proyecto de país y por lo tanto de tener políticas públicas coherentes y consistentes, eso provocó que nuestro país fuera un país pendular, donde a veces favorecíamos al agro, a veces favorecíamos a las exportaciones, a veces fortalecíamos a la industria, a veces no fortalecíamos a nadie, y eso hace que tengamos que vivir una situación macroeconómica que hoy estamos sufriendo, que luego llega a lo que es la microeconomía. Y eso explica por qué tenemos el sistema tributario que tenemos y a partir de allí ser capaces de decir cuál es el sistema tributario que tenemos que tener. Esa es la idea de esta charla. Si ustedes ven, presten atención a esas flechas de allá arriba. La historia de Argentina, producto de no tener un proyecto de país y tener políticas públicas errantes, es que en 193 años de historia tuvimos 27 crisis que duraron 45 años. Estamos trabajando en la Argentina con una crisis cada 4 años. Evidentemente eso tuvo un impacto muy grande social. Ese impacto social hizo que en los años 70, hace apenas 50 años, teníamos 3% de pobreza. 3 de cada 100 argentinos eran pobres. En el año 2015, 29% de pobreza. En el año 2017 o 18, 33% de pobreza. Y ahora tendremos un poco más producto de la devaluación. O sea que Argentina tuvo una caída descendente pronunciada. ¿Producto de qué? De que al no tener políticas públicas y no tener un proyecto de país, fuimos incapaces de generar confianza en nosotros mismos y en invertir en capacidad productiva, en tecnología, en competitividad y en lograr de esa manera la famosa integración social que todos queremos. Somos 9 millones de personas que trabajan en el sector formal, que están de alguna manera sosteniendo a 21 millones de cheques que el Estado emite mensualmente. Tenemos la pirámide completamente invertida. 9 que contribuimos, de los cuales 7 millones eran en el 2002, 17 millones de cheques en el 2015 y 21 millones de cheques en el 2019. Se produjo y no se bajó. Esa situación social, ¿a qué nos lleva? Al gasto público. El gasto público, tradicionalmente en Argentina, era el 20% del PBI. Y nos encontramos ahora que en el 2015 era el 46% del PBI, creció exponencialmente en los últimos años, y en estos últimos años de ahora no lo supimos bajar, está en el 42%. Estamos intentándolo bajar 2 o 3 puntos y estamos teniendo los problemas sociales que estamos teniendo. ¿Y ese gasto público qué nos lleva? Nos lleva al déficit fiscal. ¿Y cómo se financia el déficit fiscal? Y con emisión monetaria, emitiendo deuda y aumentando los impuestos. Y a poquitito nos vamos acercando a los impuestos. Quiere decir que el sistema tributario que estamos sufriendo es básicamente para poder sostener esa pirámide invertida que comenté anteriormente, ¿sí? Si no soy claro, uno me levanta la mano así y repito. Bien. El déficit fiscal nos lleva a la inflación, a la deuda. ¿Por qué? Porque los déficits fiscales crónicos de ese aumento desmesurado del gasto público por producto de tener un país con la pirámide invertida, nos lleva a que tenemos que emitir dinero permanentemente. Y a pesar de que algunos creen que no, el emitir dinero es generar inflación. Y ahí se crea lo que se llama el impuesto más perverso de todos los que tenemos, que es el impuesto inflacionario, que es el que sufrimos todos los argentinos. Tuvimos en 70 años una inflación promedio del 130%. Si le sacamos la hiperinflación del 89, creo que baja al 80%. La inflación y la deuda nos va llevando a los impuestos.
Porque el deterioro de las finanzas públicas, ¿qué hizo? Provocó una suba de los impuestos y por ende la presión tributaria. Si miran el tercer bullet de ahí, dice que desde el 2002 el gasto creció 52 veces, la recaudación tributaria 59, pero la riqueza del país, el PBI, creció solo 29 veces. Si yo tengo que financiar un gasto que creció 52 veces, con impuestos que crecieron 49 veces y una riqueza que creció 29, es que la presión tributaria se duplicó. Vamos llegando a los impuestos, ¿sí? Ahora, es peor, porque esa presión tributaria, de cada 10 argentinos, 6 pagan el impuesto y 4 no. Quiere decir que los 6 que pagamos el impuesto, si dividimos una presión tributaria del 30 y pico % y lo dividimos por 0,6, significa que tenemos una presión tributaria de más del 50% para la economía formal, que somos 6 de 10. Bien. Eso nos lleva al problema de la competitividad. Si nosotros tenemos una presión tributaria que se duplicó en los últimos años producto del efecto pirámide invertida, eso hace que ese índice global de competitividad pone a Argentina en esos 4 indicadores: inestabilidad macroeconómica, 136, 140, regulación laboral, 116, 135, estamos con los peores índices de competitividad. ¿Cómo vamos a poder generar empleo, crecer y tener una Argentina mejor si no podemos ser competitivos? Eso no produce integración social, eso lo destruye. ¿Y nuestro sistema tributario cómo funciona ahora? De una manera absolutamente inadecuada, porque todos los cambios que se hicieron fue para generar más recaudación, para distribuir más ese dinero, para sostener esa pirámide invertida. Ese es el problema que tiene la Argentina. Con lo cual es fácil la solución, desandar el camino. Vamos a ver cuál es ese. De todos modos, ahora hablo un poquito de competitividad. Y digo, una Argentina competitiva requiere que el Estado dé el primer paso. Alguien lo tiene que decir. Y lo dije a partir de escuchar de un funcionario del Estado. La Argentina tiene que dar el primer paso. Tiene que revisar, reducir su excesivo gasto político y las ineficiencias que tiene en gestionar ese gasto político. Y que haga un benchmarking con todos los países cercanos o los países con los cuales Argentina tiene acuerdos comerciales. Si resulta que en la entidad tal, no voy a mencionar ninguna, tenemos 2.000 empleados, elijan la que ustedes quieran, y los países cercanos a nosotros tienen 500, les mostramos a la población, miren, nosotros tenemos 2.000 y todos los países con los cuales tenemos acuerdos comerciales tienen 500. Tenemos que hacer algo ahí. No me estoy metiendo con el empleo público, lo que quiero decir es que hay maneras para fiscalizar y controlar una mejor gestión del gasto. Si estas reformas se hicieran y el Estado diera el primer paso, esto automáticamente debería generar confianza en el sector privado. Y ahí el empresario invertiría en la actividad productiva y empezaría el crédito del sector doméstico argentino a los privados, como pasa en Estados Unidos, que es la esencia del sistema de vida americano. ¿Dónde invierte el americano? ¿En los millones de dólares que nosotros nos llevamos afuera? No. En la industria de su país o en los servicios de su país. ¿Para qué? Para dar empleo a los ciudadanos de su país, que es lo que nosotros no hacemos. Nosotros tenemos un PBI de 500.000 millones de dólares y unos 200.000 millones están en cuentas en el exterior. ¿Por qué lo hacemos? Porque la pirámide invertida no nos protege y no tenemos nada en qué proteger ese capital. Pero ¿quién da la primera patada o quién tira la primera piedra para revertir ese proceso de decadencia? Bueno, esas son medidas para eficientizar el gasto. Me quedan 15 minutos. Fundamentalmente es bajar el gasto, en especial el político, mayor digitalización de procesos, un sistema de incentivo al sector privado para la reinserción laboral, si hubiera un tema de retiro voluntario, medición de productividad de organismos públicos, entidades ONG que hagan auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la microeconomía? La microeconomía sufre el problema de la macro. Las 2/3 partes de la utilidad de nuestras compañías desagreguen la parte previsional impositiva de sus balances. Está destinado al pago de la parte previsional impositiva. Quiere decir, medio en términos de tiempo, y pónganse felices, hasta el 15 de agosto trabajamos para el Estado. Hoy es 27 de agosto, estamos trabajando para nosotros. Conclusiones del sistema tributario que tenemos. Se utilizó simplemente como una herramienta para sostener el constante crecimiento del gasto público. Y no se lo utilizó para lo que lo tenemos que utilizar, que es precisamente para lograr crecimiento, competitividad exportadora y empleabilidad. El sistema tributario es una herramienta fenomenal de redistribución del ingreso. Ahora, si lo uso para distribuir riqueza que no existe, no sirve. Si lo hizo para redistribuir en lugares donde pueda generar más riqueza que permita dar más empleabilidad, sirve para mucho. Hicimos todo el tiempo lo primero. ¿Cómo hicimos lo primero? Destruyendo el sistema tributario. ¿Qué hicimos?
y creamos simplemente impuestos regresivos. El único progresivo que teníamos era ganancia, no es más un impuesto. No tenemos ajuste por inflación impositivo. Tenemos escalas bajísimas, tenemos mínimos imponibles que no existen. Chau, todo nuestro sistema tributario es regresivo. O sea que lo pagan todos por igual. El fuerte impacto de impuestos ocultos de esa cartera. 75% de impuestos, 25% de precio. Altísima complejidad. ¿Cuántos regímenes de retención y percepción tenemos? Más de 40 a nivel nacional y tenemos decenas a niveles provinciales. Y encima originan saldos a favor de imposible recuperabilidad. Y encima entró el impuesto inflacionario como esto fuera poco, como dice, todo por el mismo precio. Ese es el más corrosivo y tóxico de los impuestos que tenemos. Y no tenemos el ajuste impositivo por inflación. En realidad tenemos un engendro de ajuste impositivo por inflación, que si tengo 54% de inflación no me corresponde hacer el ajuste impositivo por inflación, y si tengo 55% de inflación me lo dejan hacer. No entiendo por qué el 55%. Que alguien me lo explique porque yo no lo puedo entender. Muy bien, seguimos. Debilidades. Tenemos una presión tributaria que supera el 50% sobre la economía formal. Son todos impuestos regresivos, el IVA lo paga el Rockefeller como el señor de la esquina cartonero. Todos pagamos el 21%, a tasa altísima, porque en el mundo esas tasas no existen en la mayoría de los países. Tenemos distorsivo, porque son todos impuestos los que están mencionados ahí que distorsionan las transacciones económicas. Si trabajáramos sobre la evasión fiscal, que tenemos un 40%, y bajáramos un 5 o 10% de la evasión fiscal, empezamos a eliminar todos esos impuestos distorsivos. Dan los números. No tengo tiempo porque me quedan 10 minutos ya. Excesiva complejidad tributaria. Y entonces, ¿a dónde debe orientarse la reforma tributaria? Claramente, no se puede hablar de reforma tributaria si no hablamos de eficientizar el gasto público. No se puede. El empresario cuando habla, hay que hacer una reforma tributaria, el primer problema que tiene es que no tiene la menor idea de lo que hay que hacer. Los tributaristas somos de laboratorio. Hay que lograr generar el puente que una esa necesidad y darle un poquito de docencia a los empresarios para que cuando pidan eso entiendan un poquito más y un poquito de docencia a nosotros mismos para que veamos el tema más de las finanzas públicas que de estrictamente la técnica tributaria, ¿sí? Tenemos que reducir la evasión fiscal. Otra vez discutía con alguien y me dice, eso no se puede hablar. De eso es lo primero que hay que hablar. Porque si nosotros, con simplemente, en lugar de 6 tipos que paguen impuestos, sean 7 de 10, resolvimos la mitad de los problemas tributarios que tenemos. Bueno, simplificar el sistema tributario, todos ustedes lo sufren todos los días con miles de sistemas de recaudación, retención, injusto, acumulativo, saldos a favor. Disminuir los impuestos distorsivos y regresivos. Y tenemos que crear medidas que fomenten la actividad productiva. ¿Qué son? Amortización acelerada, desgravaciones para el sector industrial, desgravaciones específicas y mejores para el sector industrial que exporte. No hay país viable sin dólares. No hay país viable sin dólares. Si la balanza corriente externa es negativa, no vamos a la B. Bueno, acá reduje en 3 láminas, 11 láminas más, así que Hernán, que se va a convertir en el más famoso, todavía no Hernán. Dentro de 3 láminas más va a saltear 11 slides y vamos a llegar al final. En el impuesto a las ganancias, en las personas humanas, tenemos que actualizar las deducciones. Acuérdense, si tocamos el gasto público, ¿sí? Esto no se puede hacer si no. Bueno, no hay que perder la fe. No hay que estar vencido ni aún vencido. El que afloja pierde, ¿sí? Mensaje. Ánimo, muchachos. Hay que actualizar las deducciones, mayor progresividad de las escalas y las alícuotas. Podría haber una gravabilidad de las superutilidades para quien reinvierta en el país, siempre y cuando el Estado va a deber primero. Porque si yo tengo que invertir en el país y no voy a poder ni siquiera atesorar, como parece que va a pasar en el futuro, ¿cómo me defiendo? El ciudadano común, ¿cómo se defiende? ¿Sí? En las personas jurídicas, yo puse ahí alícuota progresiva PYME. En realidad lo que dijo recién Dante es cierto, tenemos que ir a un sistema mucho más integral para las empresas pymes, algo ya se hizo. Creo que tendría que haber una actualización automática de las deducciones para las personas jurídicas, venta de saldo a favor entre contribuyentes de manera fácil y flexible y rápida, compensación amplia de los saldos a favor y en contra con la FIP, reducción de régimen de recaudación.
Estoy dando los supertítulos. Las 11 o 12 slides que vamos a pasar de largo no los puedo compartir, van a estar en la página web, supongo, de IDEA. En el impuesto al IVA, y sí, yo quiero que baje el 18%. ¿Por qué? Porque cuando nació era el 13%, después lo llevaron al 16%, después al 18% y después al 21%. Y la mayoría de los países civilizados no tienen esa tasa. ¿Sí? Súmele ingresos brutos, que ahora con el pacto fiscal algunas jurisdicciones lo bajaran, otras no. Cuando yo era jovencito, ingresos brutos no pasaba del 7,5% de las ventas, si sumaba el proceso primario, industrial, mayorista y minorista. Ahora está en niveles del 15-18%. Ingresos brutos. Ni que hablar de tasas municipales, que es una tasa, es un servicio que me dan por seguridad e higiene. Y me cobran el 1,5% de las ventas en la provincia. Locura total. Antes no cobraban eso. O sea, todo el sistema tributario se destruyó para compensar el problema de la pirámide invertida que tenemos en Argentina. 10 millones de personas que trabajan, 21 millones de cheques. El IVA, ingreso bruto, ¿cuál es mi objetivo de máxima? Reemplazarlo por un IVA provincial o por el impuesto a las ventas minoristas, si quieren, podemos discutir. Y el objetivo de mínima, siendo humilde, y denme por lo menos unicidad de alícuotas y unicidad de actividades, porque es un engendro lo que tenemos en ingreso bruto hoy, ¿sí? Y todos lo sufrimos. Creación de un único régimen de retención y percepción y devolución de saldos a favor. Bien. La otra cosa es el SUS. Tiene que haber un blanqueo laboral. Y si se inserta un montón de los 3 millones que di en el slide anterior de trabajo en negro, se insertan al mercado laboral, podemos bajar las contribuciones patronales. Se acabó. O mayor cómputo como crédito fiscal de IVA. Tiene que haber una reforma jubilatoria. No voy a meter en eso porque necesitaría 300 horas más, pero claramente hay jubilaciones de privilegio. Bueno, saben todo lo que pasa en el país con el sistema. Va a colapsar en 10 años el sistema jubilatorio. Creamos un sistema privado que coexista con el de reparto. Seamos inteligentes, seamos creativos, tengamos fe, hagámoslo. Otros impuestos tenemos que reducir, eliminar esos impuestos distorsivos que están ahí abajo. Y al final, y acá viene Hernán, cuando termine de hablar esto, Hernán, no te hagas famoso antes de tiempo. En bancarización, tenemos que premiar la bancarización. Hay 90.000 millones de dólares que se manejan en efectivo sobre un PBI de 500.000 millones de dólares. El 20% del PBI se maneja en efectivo. ¿Por qué creen que se maneja en efectivo? ¿Dónde creen que está la evasión? Bueno, hay que penalizarla. Si hay aumento de percepción de impuestos por pago en efectivo, yo crearía la cuenta corriente ciudadana. ¿Para qué? Para tener identificado persona por persona el consumo y a esas personas que pidieron el tiquecito, darle un reintegro o de IVA, el mecanismo que quieran, imaginación al poder. O si paga impuestos, que lo pueda acreditar contra el impuesto a las ganancias, un porcentaje de ese IVA. Entonces, cada uno de nosotros vamos a pedir el ticket y vamos a bajar la evasión. Soy un convencido que si bajamos la evasión es una manera rápida de solucionar una parte importante del sistema tributario que tenemos sin afectar tanto la cuestión social, porque bajar el gasto público tiene un impacto social en la parte real, no en la parte mala vida o en la parte mal gestionada o en la parte sobredimensionada. Está claro, hay muchas partes, por eso hay que hacer el benchmarking. Deudas fiscales, moratorias se necesitan en este momento y ahí salgo a la palestra de vuelta con la posibilidad de pagar impuestos con bonos de la deuda del Tesoro Nacional. Hoy cotizan a valor de default. Debe haber empresarios que deben impuestos y que su único refugio son ciertos bonos que lo compró en mal momento y los tiene ahí, se los vende, pierde el 50%. Déjenle pagar con esos bonos y que se los tome el Estado al 100%. Si total son deudas muy viejas que no va a poder cobrar la FIP. Y por lo menos, y damos una señal de desendeudamiento, y damos una señal de no default, y baja el riesgo país. Hagamos eso, ¿por qué no? ¿Es difícil de implementar? Claro que sí. Te va a decir el señor de la FIP, que está ahí, me mira mal, pero Ferro va a salir campeón, yo tengo influencia, tranquilo. Entonces, y hagámoslo, animémoslo. Este es un Boca River, hay que animarse con él. Es el señor más poderoso de la Argentina que está ahí, cuidado. Bueno, y la inversión productiva. Y hay que tomar medidas para fomentar la inversión productiva. Hay miles de medidas que ya conocemos y por conocer. Y ahora el señor Hernán, el más famoso de la historia, va a pasar 11 slides para que ustedes lo aplaudan a él y no a mí. El sistema tributario, entonces, ¿qué requiere? Requiere, primero, que el Estado gaste mejor y menos. ¿Se puede? ¿No se puede? Y se va a tener que poder. La otra cosa que requiere un sistema tributario sano es que no sea una reforma tributaria neutra. Yo no le voy a sacar a ella para que no se compre ese bolso para darle a él. Tiene que ser una reforma del sistema tributario que va a significar un sacrificio fiscal para orientar esos fondos
al sistema productivo, que es el único que genera riqueza, que es el único que genera empleabilidad. Tenemos que atacar la evasión, que el señor es un experto en eso y lo está haciendo y cada vez mejor, pero no alcanza. Hay que ejecutarlo todavía mejor. Si bajamos la evasión, muchos de esos impuestos que hoy nos molestan y nos matan, los vamos a eliminar. Bueno, ya lo dije, tenemos que simplificar el sistema. Seguro que si hago levantar la mano, están todos de acuerdo. Tenemos que ganar en progresividad y transparencia. Hemos destruido el impuesto a las ganancias. Desde hace 16 años, 19 años, que venimos destruyendo el impuesto a las ganancias. Con el no ajuste por inflación, con el tema de no aumentar los mínimos, etc. No es un impuesto progresivo, dejó de serlo. Y tenemos que eliminar el impuesto inflacionario. Y me olvidé de poner ahí que lo que tenemos que hacer es las medidas de fomento al sector productivo. Me queda 1 minuto 34, no lo puedo creer ni yo. Bien, solo así la reforma fiscal servirá para reactivar la economía real y se constituirá en una herramienta central para el fomento de las inversiones, la competitividad y el desarrollo y lo que todos queremos. No tener amigos, hermanos, desempleados, angustiados, tristes, que haya trabajo para todos. Métanle fe, pasión y esperanza y eso se va a poder. Muchas gracias.